¿Eres un comerciante profesional de criptomonedas? No. Tenemos un proceso simple donde se hacen los mismos trades de criptomonedas de los profesionales, pero en tu propia cuenta de forma automática. Cuando ellos hacen una compra o venta, se hace en la tuya al mismo tiempo. Y si eres un comerciante profesional, comunícate con nosotros también porque tenemos seguidores que desean seguir tus trades. Así es como funciona nuestro sistema. Nuestros suscriptores ingresan a su cartera del exchange y proporcionan la API Key que permite que el sistema realice las operaciones de compra y venta automáticas mientras que mantienen el 100% de posesión de sus criptomonedas. Cuando un trader profesional hace un intercambio, los seguidores hacen exactamente la misma operación automáticamente. ¿Qué pasa con los programas de promesa de pago en los que te ofrecen ganancias diarias garantizadas? Bueno, siempre caen, se estrellan, dejando a la gente normal y corriente sin nada. ¿Cuántas veces quieres pasar por eso? Existe una mejor manera, más inteligente y fuerte de hacer las cosas. ¿Por qué le vas a dar el control de tus criptomonedas a nadie cuando puedes tener las ventajas de un trader profesional trabajando para ti? Las criptomonedas son reales, se pueden gastar y son globales. Es una forma disponible de ir más allá de solamente intercambiar tu tiempo por dinero. El mundo de las criptomonedas se encuentra en estado de adopción masiva global que está cambiando los titulares de las noticias y hay que aprovecharlo. Te damos la bienvenida a nuestro sistema simple y efectivo. Estás exactamente en el lugar y momento correcto. No dejes pasar esta oportunidad, especialmente cuando es fácil. Cuando haces una diferencia en tu mundo, puedes marcar diferencia en el mundo. Con espíritu de comunidad se comparte parte de las ganancias de la empresa a misiones de amor que ayudan a personas necesitadas del mundo con problemas de salud, desnutrición, problemas de salud mental y desastres naturales. Queremos que estés tan contento con nuestro servicio que le cuentes a otras personas. Así que tenemos el programa de afiliados que es gratificante. Realiza automáticamente las mismas operaciones de un profesional trader y opcionalmente hace referencias de recompensas de afiliados y ayúdanos a ayudar a los necesitados. Inicia en copyprotraders ahora. Comprar bajo, vender alto, si solo fuera tan fácil. Los traders profesionales saben cómo generar beneficios masivos. Mercados alcistas, mercados bajistas, no importa. Los traders profesionales saben qué comprar, cuándo y cuándo vender. Ellos entienden cómo minimizar el riesgo, obtener ganancias y acumular esas ganancias para ingresos increíbles a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? Estamos demasiado asustados para arriesgarnos a perder la inversión. Aquellos de nosotros que ya hemos perdido un grande probando suerte en el comercio. O tal vez simplemente no tengamos el tiempo o el dinero para aprender cómo beneficiarnos del comercio. Ok, ¿qué pasaría si te dijera que tú podrías beneficiarte del comercio sin hacer ningún comercio tú mismo? Puedes hacer exactamente los mismos negocios exactamente al mismo tiempo que los traders profesionales. Y si este sistema fuera realmente conectar y funcionar, configurar y olvidarse, y tú pudieras simplemente sentarte y ver cómo aumentan tus ganancias hora tras hora, día tras día y mes tras mes. Y finalmente, ¿qué pasaría si pudieras beneficiarte aún más simplemente compartiendo este increíble sistema con otros? Bueno, estás exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Esta es la oportunidad pasiva que estabas esperando. Contacta a la persona que compartió este video contigo y ten todas las respuestas a tus preguntas ahora. Bueno, welcome everyone. How are you, Mr. Antoine and everybody else? ¿Cómo están todos? Te saludo Tony Paz desde Miami. Ahora le paso el micrófono a mi bella dama. Mr. Antoine McVeigh, again and again and again with us. That's an honor, brother, an honor. How are you, sir? You know, I'm doing very, very well, Tony. Thank you. And man, I'm loving that hat. You know, I've got about 2 or 3 of those, man. It makes me want to put one on. I love it. That's Miami right there. People either have hair or have a lot of hats. One of those. I have a bunch of those in the bag. Excellent. Brother, let me transfer microphone to the first lady. Okay, excellent. Elena, how are you? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de dónde se encuentren. Perdonen que estamos hablando inglés. Thank you so much, Antoine, for being here. And Tony, absolutely. Ellos están echando bromas con el sombrerito de Tony. Antoine was saying, you know, about Tony's hat. Yeah. Welcome. And Thank you. First of all, everybody, bienvenidos a todos, discúlpenme. Van a escuchar esto mitad en español y mitad en inglés, así que por favor, paciencia hoy.
que estamos transmitiendo en varias salas, en muchas plataformas al mismo tiempo, y van a escuchar a Antoine hablar inglés y a nosotros hablar español. Así que si tienen alguna pregunta en algún momento, escríbanla abajo en los comentarios y nosotros vamos a tratar de que Antoine nos las conteste. Antoine, welcome. Thank you for being here. We're really excited that you're here. And well, thank you for having me. Thank you for having me. Thank you. Él dice que gracias por tenerlo aquí con nosotros. Antoine, if you don't mind, we would love to ask you a few questions to do this like an interview so that people know more about copyprotraders, obviously, and where we were, where we are, and where we are going. Básicamente le estoy preguntando a Antoine, le estoy diciendo que le vamos a hacer algunas preguntas tipo entrevista, ¿verdad? Pero queremos que básicamente nos dé el pantallazo de dónde estuvimos, dónde estamos y a dónde vamos. Así que, Antoine, the first question to you, obviously, is, okay, for people who are here for the first time, what is the problem that copyprotraders solve? Why copyprotraders was born? Le estoy preguntando, la primera pregunta, ¿cuál es el problema que copyprotraders soluciona en el mercado? ¿Por qué nació copyprotraders? Well, this part, Elena, I'm going to be just transparent. I'm going to be very raw and relevant with my words in answering this question. Dice que va a ser bien crudo, bien transparente, contestando todas las preguntas. Así que aquí vamos. The reason copyprotraders exist is because I was tired of all the crypto Ponzi money schemes that were out in the industry. Dice que la razón por la que nació copyprotraders es porque él estaba obstinado y cansado de ver tanto Ponzi schemes, tantos fraudes y estafas en el mercado. I've been in the industry of direct sales, Elena, for more than 24 years and been a top income earner, have built large teams. And I'm the guy that typically gets the phone calls every time something new is about to launch. Dice que él ha estado en la industria de lo que son el network marketing por más de 24 años. Y bueno, es de la clase de personas como muchas otras que reciben las preguntas, reciben las ofertas todo el tiempo acerca de diferentes compañías, diferentes cosas que nacen. And if it's okay, Elaine, I want to break down the different type of companies that are typically in the industry. Y si no nos importa, que él va a hablar va a hacer como la clasificación de las diferentes compañías que están en la industria, diferentes tipos de compañías que hay en la industria. As I break these different opportunities down, it will help people to understand why we created copyprotraders and what makes it so different and unique. Y mientras que está diciéndonos las diferentes clases de compañías que hay en la industria, lo va a hacer así porque es más fácil para cualquier persona entender qué es lo que hace a copyprotraders tan diferente y por qué nació copyprotraders. Everything that I'm going to share is just based on my experience, what I went through. Todo lo que él va a decir va a ser por su experiencia, todas las cosas que él pasó. So 5 years ago, when I first got introduced into cryptocurrency, actually it was almost 6 years ago now, into Bitcoin and cryptocurrency, my mentor was a Chinese lady that was born in Vietnam but raised in Los Angeles, California. Cuando él empezó en la industria de las criptomonedas, empezó con una señora, fue hace casi 6 años, con una señora china que vivía en Los Ángeles. I didn't know anything about Bitcoin other than it was some type of digital currency. And she began to teach me about blockchain technology. And I was living on Bitcoin, buying my gas with Bitcoin, buying my groceries. This is when Bitcoin was less than $400. Él empezó en esa época a entender, porque ella le empezó a enseñar qué era lo que era blockchain, la tecnología blockchain, qué era lo que era criptomonedas, porque él no sabía mayor cosa. Y él empezó a aprender acerca de criptomonedas y empezó a vivir de criptomonedas, de poner la gasolina con criptomonedas, pagar las cosas con criptomonedas.
Cuando las criptomonedas, cuando el Bitcoin no costaba más que, creo que dijo, you said $400, $500 around that time, right? Bitcoin was it was less than $400, about $375 Cuando el for one Bitcoin Bitcoin. costaba menos de $400, o sea, hace casi 6 años atrás. So I was all in. I've been all in crypto and Bitcoin ever since then. Well, she began to launch a company, and she had known me for 10 years in direct sales. And because she had mentored me, she of course wanted to recruit me into that business. Ella empezó en esa época una compañía de criptomonedas. Ella lo conocía a él de más de 10 años que se llevaban conociendo, etcétera. Y ella fundó una compañía de criptomonedas y por supuesto él empezó a trabajar con ella allí. It was what I call a promise to pay type business model, Elena. It was a company that really convinced consumers to take their crypto, send it into the company, and then the company would promise to pay a certain percentage of it every day, and you could double your money over the next 6 to 12 months. Y esa compañía terminó siendo una compañía de esas que eran promesa de pago, que le dicen, las compañías típicas que tú le mandas tus criptomonedas y entonces ellos te convencen que les mandes las criptomonedas, que ellos te van a pagar diariamente un porcentaje, etcétera. It was my very first direct sales cryptocurrency opportunity. Esa fue su primera experiencia con lo que es una compañía de network marketing en materia de criptomonedas. And to be honest with you, Elena, I was very, very excited about it. Y para ser honesto, en esa época yo estaba muy excitado, muy emocionado de estar en eso. But I really didn't know what I didn't know. Porque yo realmente no sabía lo que yo no sabía. And so as the business began to grow and have massive success, which they did, the business was around for 2 years, massive success. People made a lot of money. They gave away cars. They had great events in Dubai and in Bali, in Korea. It just massive events. Y fue creciendo y creciendo y creciendo ese negocio. Empezaron a regalar que si los carros, que si los viajes, que si Ritz Carlton en Indonesia y que si en Corea y tal. Todo estaba creciendo muchísimo, los carros lujosos, etcétera. Ese tipo de cosas y era muy emocionante. Estuvo así como 2 años. And it was paying every single day in Bitcoin. It was very, very interesting to see Bitcoin hit your wallet every day. And then all of a sudden, boom, it stopped. Y él estaba muy emocionado que todos los días estaba pagando y todos los días, que si el Bitcoin típico, ¿no? Recibiendo sus pagos todos los días, pero de repente un día, ¡suah! ¡Pam! Como dice él, se explotó y se cayó. And it wasn't like the owners of the company ran off with the money, because I knew who the owners were. They didn't run off with the money. It just was not a sustainable business model. Y no fue que los dueños se fueron con el dinero como que trampeado porque él conocía a la señora, sino que fue que realmente el negocio no fue sostenible. Entonces obviamente se cayó. So even though a lot of people made a lot of money, you can multiply that number by 1,000, the number of people that lost money from that business model. Y dice, aún cuando mucha gente ganó muchísimo dinero, pero hubo muchísima otra gente, más de 1,000 veces la cantidad de personas que perdió todo su dinero. And, I value relationships more than I value money. And I had invited, a large number of people to that business model, and they got hurt. Y él valora más las relaciones humanas que lo que valora realmente el dinero, el éxito. Y dice que, bueno, perdió amistades, pues, obviamente, porque esas amistades se vieron afectadas porque mucha gente fue, pues, dañada, lastimada. And for me, it really put a lot of stress on my body. I couldn't sleep at night. I didn't have a good feeling in my spirit about what happened to the people that just lost money. Dice que él realmente lo enfermó, como decimos en español, lo enfermó físicamente, lo estresó el ver que gente se haya lastimado por haber estado en esa oportunidad. And then I went from that company to another company from one of the top income earners who had earned millions in that business. He started his own, and he
added something a little different and unique. He created he had a tangible product that he offered inside of his crypto business model that he thought would make a big difference as opposed to just being all crypto. So he had a tangible product, and he wanted me to be like the president of the field. Imagine me being the president of a company out of Korea in cryptocurrency. You know? Él dice que cuando esa compañía se cayó, uno de los que eran los mayores productores comenzó su propia compañía, una compañía que se veía única y etcétera, con un producto más tangible, también en materia de criptomonedas, pero entonces le ofreció a él que fuera, como quien dice, el presidente de los representantes para esa compañía. Y entonces, bueno, él empezó a hacer eso. Imagínense ser el presidente de o sea, el representante principal de esa compañía basada en Corea. O sea, gracioso. And, you know, they were looking to do the right thing. They had a similar business model, but they also created their own coin, and they created value around that coin and building their own internal network. And you were able to use that coin to ride the train in Korea. You could buy real estate with the coin, you know. Entonces, en esa compañía tenían algo diferente, que era una moneda. Se inventaron una moneda, que la moneda tenía alguna utilidad de ir a pagar, que si en los trenes, en las estaciones de trenes, y etcétera. Pues eso lo tenía pues diferente. So here was a new business model that had a tangible product, but also had a coin that was on an exchange, and it was growing in value. It was at 10 cents and went to $1.60. You could buy real estate. You can ride the Korean train with it. I flew to Jojoba Row, was going to buy this property with the coin. You got a discount if you paid with the coin. Well, I want to try to translate all that. Yeah, you can just take some of the high parts of it. En esa compañía, bueno, imagínense, es diferente que la primera. En esa compañía, pues entonces tenían ese modelo de negocios que también tenía un producto tangible, tenía una moneda que empezó en 10 centavos, después subió a 1.60, y luego empezó a viajar a diferentes lugares, que se vendía hasta tierras, propiedades físicas con esa moneda, y bueno, todo hasta ahí estaba bien hasta ahí. And that company, all of a sudden, just boom, everything stopped. The coin went to zero value. I've got a wallet right now with millions of coins in it that I can't do anything with. I lost 11 Bitcoins in that business. Entonces pasó lo que pasa en ese tipo de compañía, que agarró después de haber subido tanto el valor, la moneda se vino abajo, de repente a cero. Él tiene millones de esa moneda que no valen nada, cero. Perdió el equivalente a 11 Bitcoins. So the different models, you have the promise to pay model, and you got the models that try to convince you to buy the coins, and they build up all this press to help you, or to help to make you think that the value of this coin is going to grow. I've been a part of all of those models, and it never manifested. Ever manifested. Entonces, como ustedes están viendo, él estuvo en el tipo de oportunidades que eran el promesa de pago, ¿verdad? Y eso falló. Y luego estuvo en lo que le dicen en inglés el pump and dump, básicamente, que Yes. es crear toda la expectativa de una moneda que sube y de repente cae totalmente a cero y pierdes todo tu dinero. Entonces ya estuvo en esas dos y ninguna de las dos le manifestó a él algo exitoso a largo plazo. O sea, fue un desastre los dos, tanto el estilo de promesa de pago, plataforma de alto riesgo, como la monedita que es el pump and dump. And then you've got, of course, the smart contract models, which, you know, you're sending money peer to peer. There's no product, and it's 100% recruit-driven models, which at the end of the day, based on my experience in direct sales, that's not sustainable. Y luego tienes el otro tipo de modelo de negocio, que es el que le llaman smart contract, o contratos inteligentes, que realmente no son contratos inteligentes.
sino que es algo donde no hay un producto, todo es basado en reclutar personas y al final todas se caen porque no es sostenible y terminan cayendo también todas quemando. And so I was just fed up. I was tired of losing money. I was tired of the money games. And I just said, I wanted to create a business model that was conducive for the masses so that we can educate consumers on how to control their own money. Entonces ahí fue que nació este negocio, porque él dice que él empezó a pensar cuál es el modelo de negocio que podemos crear donde de verdad la gente tenga control de su dinero, donde se pueda educar a la gente a tener ese control, algo que de verdad sea sostenible, algo diferente. Once I started doing this on my own, and I started realizing, oh my God, I never had to give up my money to anybody. There's just certain key things that I can do, and I don't have to do anything else, but just not be greedy. Just be patient, and my account will grow. My asset base will grow. And that's what I've been doing for the last 4 years. And it's been working very, very well for me. Entonces, bueno, ahí nació el concepto. Por los últimos 4 años él lo ha hecho de hacer varias cosas con las criptomonedas, ¿verdad? Que eso vamos a verlo después, donde tú puedes crear tu portafolio, crecer tu portafolio de una manera paciente, pero sólida y con total control de las criptomonedas. So as a software company, copyprotraders, we're building exactly that, a software piece that allows everyday ordinary people to control their own money, never ever turning over their money to anybody, never ever worry about someone walking away with their crypto. That can never ever happen in this business model. Entonces así nació Copyprotraders, que es una compañía de software que ayuda a cualquier persona a tener control de sus criptomonedas, que nadie pueda nunca quedarse con sus criptomonedas, que no tenga que exponerse a las cosas que él se expuso, a mandar dinero para que los pierdan en una plataforma, sino que realmente el dinero pueda estar dentro de sus propias carteras y ganar dinero al mismo tiempo. That brings a certain amount of peace of mind when you lay your head down at night, knowing that, yes, I can introduce others if I choose, but I don't have to feel like I'm jeopardizing my reputation because no one could walk away with their asset in this business model. I feel so comfortable with that. Entonces aquí pues uno tiene la paz mental, se puede ir en la noche a dormir tranquilo a la cama sabiendo que tú estás, si tú quieres, recomendando a otras personas, pero un negocio donde puedes estar confiado y tranquilo que la gente no va a perder su dinero porque no le está mandando el dinero a nadie. The issue that Copyprotraders solves in this industry is the fraud. Lo que está resolviendo Copyprotraders en esta industria es los fraudes. We are the vaccine of the fraud vaccine. Tony dice, somos la vacuna para los fraudes. We are the vaccine. Yes. That's right. That's right. Así, bueno, como dice, Tony dice, ¿no? Que todo el mundo le dice, like, the strike, like with a bat, to the fraud and all kind of things. Yes. Todo el mundo le dice a Copyprotraders, para los que no lo sepan, es la vacuna, el antídoto contra los fraudes, contra las estafas. Let me tell you a couple problems that I see, and we'll get to the other questions, Elena. And this is what makes Copyprotraders look so good. Every other company out there has a great fancy video, a great website, and it's all trying to convince people like you and I to go into our bank account and send a company money to a place we've never been and people we really don't even know. Sí, en la industria hay un montón de compañías que tienen unos videos hermosos y preciosos que convencen a las personas y unas páginas web lindísimas que convencen a las personas normales y corrientes como ustedes, como nosotros, a que vayan a sus cuentas bancarias, saquen el dinero y lo metan en las plataformas, arriesgando el dinero. And now the cryptocurrency, the con game or the fraud game has gotten so good that now they are doing things to try to convince consumers
on where they're getting the money from to promise to pay you a percentage every single day. So now they're trying to tell you, oh, we own all these companies, we own this company, we own this company, and we're going to take the money from these companies and we're going to pay you every day. Sí, cada vez las compañías, y bueno, y ustedes lo saben, ¿no? Cada vez las compañías son como más buenas, entre comillas, o más astutas, sería la palabra, de convencer a la gente que tienen esta nueva manera de generar ingresos. Entonces te dicen que tienen esta compañía y aquella compañía y la otra compañía, de ahí te van a pagar a ti un diario, un porcentaje, y todos sabemos que esos cuentos chinos, dicho en otra manera. At the end of the day, they're all ticking time bombs. They all have a wick that's been lit. Some of them, the wick is longer than others, which means the company stays in business longer than others. But eventually, Elena, the wick is going to come to an end, is going to reach the bomb, it's going to explode. And the longer the business have been around, the more people that will be hurt. Y todos sabemos que al final todas son como una bomba de tiempo. O una bomba de esas que tienen la mecha, y todos saben que la mecha puede ser más larga o puede ser más corta, pero al final, cuando llega al final de la mecha, la bomba explota, y cuanto más larga fue esa mecha, más va a explotar y más gente se va a lastimar. And so our business model, copyprotraders, is not only for people who are experienced in crypto, but even more so the 95%ers who have never opened up an account on a cryptocurrency exchange and they don't know what they don't know. Aquí en Copyprotraders se ofrece algo tanto para la gente que sabe de criptomonedas como para el 95% de la gente que no sabe de criptomonedas. Puede venir aquí y puede hacerle dinero. So when all the other companies are trying to convince you to send in your money, Copyprotraders is screaming to everyone saying, no, keep your money. Mientras que en otras compañías te dicen, mándanos el dinero que nosotros te lo vamos a invertir. Aquí en Copyprotraders es al revés. Aquí te decimos, no nos mandes tu dinero. Nosotros no queremos tu dinero para invertírtelo. Yes. I'll let you continue with the questions now. Okay. Entonces así fue que nació Copyprotraders, el concepto de Copyprotraders. So that's the way Copyprotraders was conceptualized, right? Started. Yes. And so ahora mi próxima pregunta a Antoine va a ser, ahí es donde nació CopyPro, pero ¿dónde está Copyprotraders hoy en día? ¿Verdad? Todo el crecimiento tan espectacular que está teniendo y por supuesto los dolores de crecimiento que tenemos también. Quiero que nos hable de eso un poquito, Antoine. That is where we were, right? Before we started. Tell people here, please, where we are now. And Copyprotraders have grown tremendously. And since January until now has been something amazing. But also tell us about the good and the bad. It's growing tremendously, and also tell us about the growing pains of growing so fast. Well, we launched the company in January. We did a pre-launch in December, and that's where people could join for free. And then January, they actually paid, and we started trading in January. And obviously, it was a lot tougher to build the business in January than it is today because we had no trade history. La compañía empezó en diciembre, empezó dándole cuentas gratis a la gente para que fuera probándolo, y en enero pues ya fue el lanzamiento. Antoine dice que al principio era más difícil porque obviamente no había la historia de trading como Copyprotraders. Entonces, bueno, pero empezaron así en diciembre dando cuentas gratis y en enero ya lo que era el trading en sí. And then obviously the trading began, and then we start bringing on new traders, and we start to show the results of the trades, and it just begin to grow. And people start understanding the power of not giving their asset. Entonces ahí, bueno, la compañía empezó pues a tener los trades, la gente a experimentarlo y a darse cuenta de verdad que podían hacer dinero sin andar mandándole el dinero a nadie, sino con total control de sus criptomonedas en sus carteras, haciendo trading mientras mantienen el control. Así fue que empezaron a crecer. I think it's important also to understand that we have a full laid out vision for our software. We
we are at one point with our software today, but we know what the end point of our software is going to be, and we're not nearly there yet. We're continuing to build out this software. Sí, bueno, se ha crecido muchísimo todo este tiempo con el trading, pero el trading tiene, el software tiene donde está ahora y tiene conceptualizado dónde va a estar después y todas las cosas que le van a añadir. Entonces, bueno, lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido espectacular, no tiene nada que ver, como quien dice, en tamaño o en extensión, por decirlo así, con lo que va a venir luego, o sea, lo que se está visualizando de tener después también. And we've continued to add more and more features to the software. For example, we've got things today that we didn't have, Elena, when you guys had first joined originally. You know, there were things, well, let me back, I take it a step further. There were things that we had in January, that we didn't have in January, that we added by the time you guys joined. So people that started with us didn't have it, and then you guys came on board and you got to see some of the new things that we had just brought to the software, when before then we were using things that we didn't have, like an email notification. No one got an email when there was a trade. Right. Ha crecido muchísimo y es impresionante porque él está diciendo, por ejemplo, que cuando nosotros llegamos, Tony y yo, que llegamos a la compañía, que empezó todo este equipazo, ¿verdad? Había cosas que en enero no había, o sea, se transformó la compañía, como quien dice, de enero a abril, y de allí para acá, pues muchísimo más, y luego seguirá siendo siempre así, porque la idea es siempre añadir cosas al producto para que siempre sea mejor. So with that being said, we're constantly adding more and more to the software, but this is new. The things that we're doing has never, ever been done before at the level that we're doing it. And so when we're adding new things, a lot of times the consumers, you're almost like the test guinea pigs of the new things that we're adding to the software because it's so new. And from time to time, there are hiccups or glitches or things like that that we identify that we have to go back and recode or fix and things of that nature. So those are the experience and the growing pains that we have right now. Dice que siempre se están añadiendo cosas al software, siempre, mientras que todos nosotros estamos usando el software, estamos, ¿verdad?, haciendo el trading con algo que nunca jamás había sido hecho en esta manera que nosotros lo hacemos, o sea, que lo hace el software. Entonces dice que en cierta manera nosotros somos los que estamos probando muchas cosas, todas las cosas nuevas que llegan. Entonces, bueno, la parte de los dolores de parto, por decirlo, los dolores de crecimiento a veces son que nosotros tenemos algo nuevo en el sistema, algo que le añadieron, que están haciendo test. Entonces, bueno, mientras que hacen los ajustes, pues nosotros experimentamos esos dolorcitos, pero igual estamos teniendo el beneficio de cosas que nunca jamás habían sido hechas, se están haciendo ahora y estamos viendo los beneficios. I think it's important to also understand that the IT, the development team, own the software. So we're not licensing the software from some other company. No, we own it. And the IT are fully invested into copyprotraders because of the 99 that comes into the company. They're only keeping, what, $15, $16? They're paying out more than 74%. So they're in for the long haul. Esto es importante porque dice que los desarrolladores, los programadores tienen el interés económico porque copyprotraders es dueño del software. Esto no es como en otros lugares que de repente compraron una licencia de una compañía externa y la están usando y adaptando. No, copyprotraders es dueño del software. Los programadores, ¿verdad? Dueños del software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen el mejor interés que los $99 que todos pagamos al mes sea bien aprovechado, que haya muchísima gente haciéndolo, ¿verdad? Que cada día sea más exitoso. La compañía, o sea, sí, copyprotraders se queda con 14-15% de lo que recibe, porque da 74% a la gente, a los afiliados, ¿no? Entonces, eso es importante para que todo el mundo sepa que los dueños de la compañía
son, por supuesto, los más interesados en que el producto siempre esté perfecto. O lo más perfecto, ¿no? The product is not perfect, but the most perfect as possible, ¿no? Yes. So the vision that we have for the software, it will be about another 10 to 12 months before we completely finish the build out of the vision that we have for the software. La visión que tienen para el producto ahora mismo, para el software, está, como quien dice, empezando en cierto modo, aunque funciona espectacularmente bien, pero se va a tomar como 10, 12 meses más para que esté completo todas esas cosas que están implementando, que están, pues, la manera como ellos quieren que esté el software con todas las cosas completas que ellos le quieren poner. And I'm talking about that's us adding all the features, all the different things that we want to add, from user-friendly to functionality, all of that. We're about 10 to 12 months out. An app that we're building, 10 to 12 months out before we completely build out everything for the vision that we have for the software. Para la visión que tienen para el software, con todas las funcionalidades, las cosas extra que le están poniendo, la aplicación, todas las cosas que le están añadiendo, 10 a 12 meses de que todas esas partes estén completamente puestas. So during this time of us building out everything and slowly implementing these things into the network, there's going to be hiccups from time to time because it's software. Entonces, como es software, obviamente vamos a tener lo que son los hipos, dicen en inglés, que son aquellos defectitos, por decirlo de alguna manera, problemitas, mientras que se están implementando. Eso es normal con toda compañía de software. And so I think everyone should have that type of expectation or mindset if they're looking to get involved with copyprotraders, understanding it's software, they're new, there's going to be hiccups, growth pains here and there. Entonces él dice que todo el mundo que está entrando en copyprotraders, pues que tengan la expectativa correcta, que ser una compañía de software, que sea una compañía nueva, etcétera, e implementando tantas cosas, obviamente que va a tener dolores de cabeza. O no dolores de cabeza, más pequeño que eso, detallitos, pues cosas que tienen que estar conscientes de que van a estar pasando. But Elena, even with all that being said, if I was to take a sheet of paper and draw a line down the middle and put pros versus cons, and I put all the cons of being a new software startup company and the little glitches and the hiccups here and there, and I put all the pros far, far outweigh the cons at the end of the day. Aún con todas esas cosas que les estoy diciendo, si cogemos un papel y ponemos una línea en el medio y ponemos a mano izquierda las cosas buenas y las cosas malas y al lado derecho las buenas, las malas son que si los dolorcitos de crecer muy rápido, los problemitas de programación, algunas cosas y tal, todas esas cosas a mano izquierda, y ponemos a mano derecha todos los beneficios que te da el software. Obviamente el lado derecho es muchísimo más largo que el lado izquierdo y por eso estamos creciendo tanto. So I'll let you continue with the question. Okay. Okay, so I have one comment on this just to refresh a little bit, okay? I have someone here, Antoine, who says, Mr. Antoine, it is possible that you can hold and you can keep copyprotraders for the longest. We are already beginning to change life, to improve the economy situation, and for many, many, many people, many families affected on so many different scams. So can you translate that in Spanish, Tony? Can you obviously answer that on your own words, because they want to hear this. La pregunta que hacen acá uno de los líderes del equipo dice, señor Antoine, ¿sería posible que copyprotraders tuviera en el mercado por mucho tiempo, porque estamos realísticamente cambiando vidas todo el día, todo el tiempo? La situación de las familias afectadas en el mundo de tantos scams ha sido catastrófico. So go ahead, Antoine, and give us, because you know that I am passionate about CopyPro, and sometimes I know how you feel, I know how you think, because we know you for the longest. So
I tell my people all the time, this is going to be here forever because there's no way to lose or to close a company that never had you money. So there's no reason why CopyPro is going to run away. But even if it happens, you will not be affected. So go ahead, my brother. You're right. And first, let me just say to the individual with the comment, thank you very much. Our plan and our goal is to be here for the long haul, which is why we are spending the money, doing what we're doing to build up the software the way we envision the software to be. Él dice que muchísimas gracias a la persona que dijo esa pregunta, ese comentario. Y bueno, él dice que claro que sí, por eso se están gastando tanto dinero en crecer todas estas cosas que le están poniendo al software para que pues esté aquí para mucho por venir. But we need people like you. We need more and more people that are leaders like you who really understand the value that copyprotraders brings to the industry. Necesitamos muchos líderes como ustedes que entienden estas cosas y que están trayendo tanto valor a la industria. This is more about education, educating the newbies that are coming into the cryptocurrency space who don't know what they don't know. Esto también es para educar a la industria, para enseñarles, porque mucha gente no sabe lo que no sabe. Entonces aquí estamos educando a la gente en esta industria. But our vision is to be here long term. We are purpose driven and we're mission led. Y estamos aquí para largo plazo. Estamos con visión y por supuesto con misión. Misión y propósito. Sí, en español, misión y propósito. Gracias, Tony. And let me say this. I'm gonna. This is off the cuff that I'm gonna say this. I have so much respect for Tony and Elena because of their experience in the industry and the type of teams that they have built and can build. They could easily go to a money scheme and just recruit a whole lot of people to that money scheme just so they could personally make a lot of money. But they didn't do that. They didn't do that. They said, no, I'm going to bring people to a solution, to something that's real, where people don't have to lose their money. Let us learn from my past mistakes as opposed to continue to make the same, decisions that we made before that affected the lives of so many. I know that was a lot, Elena. Sorry. No, and it is difficult when somebody is giving you so many compliments. Básicamente está diciendo que él tiene mucho respeto por Tony y por mí, porque, bueno, nosotros hemos sido líderes grandes en la industria, de todas esas cosas lindas que él dijo, y las agradezco. Thank you very much, Antoine. Él dice una cosa que dijo muy importante, que nosotros fácilmente pudimos ir a una compañía de esas de plataforma de alto riesgo, reclutar a unas tropas gigantescas porque somos grandes reclutadores y aprovecharnos, ¿verdad?, en una de esas plataformas. Pero como nosotros nos importa la gente, por eso estamos en copyprotraders, porque aquí de verdad uno sí puede ayudar a la gente, que la gente no pierda su dinero, que mantenga su dinero, que tenga control de su dinero, que nosotros sí nos preocupamos y no queremos estar en esas plataformas que lastiman a personas. Que si, bueno, a lo mejor en el pasado cometimos el error de creerle a una de esas plataformas que están en la industria, pero obviamente no hacemos esos errores, sino que estamos aquí en copyprotraders, donde la gente de verdad nunca va a ser lastimada. Amén. Thank you very much. So that's the truth. That's the truth. I mean, if we're honest, there are other programs out there that pay more money than copyprotraders commission-wise, that people like yourself who have influence and can build large teams could truly go and use the people to make the money. But you didn't do that. You chose a different path. And, and that's a lot of respect for you and Elena for choosing that different path, because you put value in people over money. Dice que él respeta muchísimo lo que nosotros hacemos, que valoramos más la gente que dinero, que a lo mejor quizás en otro lugar hay unas comisiones más grandes que quizás nosotros podíamos aprovechar si nosotros fuéramos de la clase de gente que usamos a las personas para hacer nosotros más dinero en una plataforma de esas de alto riesgo, de promesa de pago.
nos llevamos a la gente para allá, pero no, nosotros no hicimos eso. Nosotros estamos aquí en copyprotraders construyendo algo que de verdad sí beneficia a la gente, que nosotros valoramos mucho más la gente que lo que es el puro hecho de hacer dinero. And let me put a little information here, first in English, and then we go in Spanish. We tell the people all the time the reality of the relationship that we have with copyprotraders and the relationship that we have with you. Okay, that since day number one, we spend a lot of time talking about details, talking about the vision, talking about the specific solution that you created here in Copy Pro. And that is why when we submerge, I like that word that you use all the time in Bitcoin, when we submerge 100% all in Copy Pro, we left everything behind. It's because we know exactly your vision. We know the type of person that you are. I mean, we went through a lot of issues on that company 10 years ago. So we got the chance to know each other. We spent time together in many vacations. So the point is that to be connected to our team, that's the reason why we're growing so fast, right? To be connected to our team, to Elena and myself, the commitment is huge. That's why we work and work and work 24/7, 7 days a week. We sometimes don't know when it's Monday or it's Sunday, or it doesn't matter. It's just a lot of fun to be doing what we're doing here. But at the same time, our sponsor is you directly, you and Doha. So our team is connected to the how you call, to the trunk, to the, ¿cómo se dice tronco en inglés, Elena? To the top. The root. To the roots, you got it. So we call you all the time. I mean, sometimes you return our call, and it is obviously it's 11 hours different. It's a big difference, but we always connected. Okay, and it's immediate. It's not that you respond later on. You respond sometime later. No. We always connect. Le estoy diciendo, y voy a hacer la traducción en español porque esto para mí es muy importante. Esto, señores, es lo que le decimos todos los días en todas las presentaciones. Nosotros estamos directamente, obviamente, nuestros patrocinadores, Antoine y Doha, ¿no? Es la compañía. So, por esa razón tenemos el acceso 24 horas al día, 7 días a la semana y parte de la noche, con todos los detalles con Antoine. Y es muy diferente cuando tú estás con un team como estás con nosotros, donde cualquier concern, cualquier bobería, cualquier pregunta, cualquier duda, tú nos las traes a nosotros inmediatamente. Nosotros prácticamente no tenemos que ir ni siquiera a customer service, because Antoine answered immediate any question. Antoine responde inmediatamente cualquier tipo de duda, cualquier pregunta, y eso para nosotros tiene mucho valor, porque en el camino vas a seguir creciendo un equipo gigantesco y tienes el acceso a lo que tenemos acá. Y la seguridad que nosotros sentimos lidiando directamente con Antoine hace una gran diferencia. The peace of mind, Antoine, that we have, and then told you this before, that we have the ability of call you even directly or do a Zoom whenever we want. That peace of mind is the big difference, because everybody in this industry have a trauma. Everybody's been hurt. Everybody's recovering. And it takes time. That is why I liked when you said, we want to make Copy Pro like a Copy Pro university. We want to teach people how to handle money, how to work with finances, how to deal with the real reason why some people are very successful versus other people that are not. Tenemos la visión con Antoine de poder enseñarles a ustedes, poder aprender con ustedes lo que es el manejo del dinero, lo que es el flujo del dinero, lo que es mantener, no solamente hacer el dinero, sino mantener el dinero. It's not only to make money, it's to hold the money and to put the money to work for us. So that is what it is, Copy Pro Trader. I am very, very proud, my brother, to put my face 24/7, all the time, all over
the media. I have a lot of people, I have to tell you, I have other ex-friends, let's put it that way, ex-friends that are calling me all the time and say, brother, can you hold on a little bit? Can you be a little bit softer? Can you be a little bit kind? Because that vaccine of fraud, that is not nice. And I said, well, that is the experience that we all have. I mean, I don't have one company, I don't have one experience that I can say, well, that company is not like that. That company is being paying. No, it's a time bomb, and it will explode. Right. So when you tell people things like that, obviously you're going to have a lot of people that honestly follow you, but whoever are in those, they're not going to like it. So go ahead, Antoine. Go ahead. Well, that goes back to us as a company looking for the right people, because the traditional networkers, some of them may not really like our model because it's not the typical money game Ponzi scheme. And so it takes a different type of person who's looking for something very, very different to align themselves with a company that allows consumers to control their asset. That is exactly what happened. On this model, the owners of this kind of model, the owners cannot take the money away from the people. I mean, never. So they are they like the kind of model that whenever things happen, whenever things get tough, they just run away. And they run away, Antoine, just for a little bit. Because at the end, they're going to all go together, you know where. Go to the next one. They go to the next one. Antoine estaba diciendo, para traducir rapidito, estaba diciendo que de la parte de trading mucha gente, copyprotraders atrae al tipo de personas que quiere control de su dinero, que puede ayudar a cualquier persona, que empoderar sería la palabra, de ayudar a cualquier persona, no importa su nivel de experiencia. ¿Verdad? Es muy empoderador en ese sentido. Y desde el punto de vista de lo que es la red de mercadeo, la parte de referir, que es opcional, por cierto, en ese sentido también atrae otro tipo de personas. Atrae ese tipo de personas que no son los network marketers tradicionales, que están solamente en el mover el dinero y ganarse una comisión. No, se atrae otro tipo de personas que de verdad le importa que la gente gane dinero, que tenga empoderamiento, que no tenga que mandarle su dinero a ninguna plataforma. Y Antoine, I have a comment here. Saludos a el grupo de la Academia de Líderes, by the way, Academia de Líderes, por supuesto, Héctor Tituaña y todo el equipo. Y dice, nunca más a entregar dinero a ninguna plataforma. Y es muy verdad. Dice, I'm saying hello to a group in Ecuador, Academia de Líderes, is Leaders Academy, and they have the same, talking about this same subject that we're talking here. They say, we will never ever send any more money to any of those other platforms, you know? So, hello to them. Ahí, saludos para la Academia de Líderes. This is a platform and a business model, Elena, where it requires patience because we are acquiring assets currently with our spot trading and we're buying low, selling high. And if the market goes the other way, we don't lose unless we sell for less. So it's just a matter of learning patience. Dice que esto es un negocio que requiere paciencia porque estamos haciendo trading real. Obviamente, cada vez que se hace un trade, se está adquiriendo un asset, se está adquiriendo un bien. Entonces, tú no pierdes dinero a menos de que tú vendas a un precio más bajo que el precio de la compra. Esas son cosas que la gente tiene que entender y saber. Ese es el tipo de cosas que se enseñan también, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio que obviamente atrae otro tipo de gente, ese tipo de gente que quiere algo sólido. Eso sí requiere un poquito de paciencia. Antoine, I have a question for you that I've been asked more than once, and you responded in one of your interviews. Very, very, very important question. It says, someone asked me, says, what happened if one day a trader comes a little bit like bipolar or
kind of confused or whatever and start buying a lot of trash coins and start doing wrong investment, right? And you responded that very, 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 very solid. And you said the software can never, ever do trading with any of those poo-poo coin or poo coin. That's how they call it, poo coin, okay? Because it doesn't allow the system. The trading might get crazy trying to buy something that is not right, but the software will not transmit that information in our platform and in our exchange. Can you expand on that? They only have access to 10 coins on our software. That's it. Currently, 10 coins. That's it. Ok, so la respuesta que yo les doy todos los días cuando alguien me pregunta qué pasaría si viene un día el trader viene con el moño virado, o a lo mejor se fajó con el esposo o la esposa y comete errores y compra monedas que no son la inversión correcta, la respuesta es no puede ser. Lo puede hacer por su lado, pero no lo puede hacer en nuestra plataforma, en copyprotraders, porque la única acceso que tienen los traders son a 10 monedas, que son las top 10 monedas del CoinMarketCap. O sea que no puede. Y esa respuesta y ese tema lo tenemos todos los días y se lo mencionamos todos los días. Porque cuando hablan de quemar una cuenta, no la puedes hacer acá. You cannot burn an account when you don't have access to the junk trash coin. So perfect answer, my brother. Elena, go ahead. Also, keep in mind, we will add BTC pairs. BTC pair trading is coming in the future, but that will come with a trailing stop loss. Sí, para los que sepan un poco de that is information for people who know a little bit more about trading, ¿no? Yes. Because for new people, it's like they will not understand. Esto correct. Es para información para los que saben un poco más de trading, ¿ok? Ahora mismo estamos haciendo el trading cuando tú pones dinero en la cartera, en tu propia cartera. Cuando tú pones dinero a trabajar, lo pones en Tether. Pero próximamente también lo vas a poder poner en Bitcoin y hacer los pares de trading. De nuevo, eso es para la gente que sabe un poquito más de trading. Los pares van a ser en Bitcoin también, o sea, en Tether y también en Bitcoin. Entonces, también le van a implementar para que si lo quieres usar, lo que es el trailing stop loss, lo que es el stop loss, como dicen en español. Adelante, go ahead. But wait. You can use it if you want to. It's not always. You have the choice. No, Tony. No, on the Bitcoin pairs, it's automatic. Oh, okay. On the spot trading, we're going to add where it's optional. Okay. On the spot trading, we will add where it's optional. On the pair trading, it's automatic, and it's automatically set for But we're talking about Bitcoin. It's completely different. Yeah, we're talking about Bitcoin pairs. Bitcoin pair trading is completely different than spot trading. The spot trading that we're currently doing now, there we will add a feature where the consumer can decide if they want to stop loss or not. Ok, aclaratoria. En la parte del spot trading que estamos haciendo ahora mismo con el Tether, va a ser opcional lo del stop loss. Ok, para que sepan, eso no lo digo. No. Wait. That's not what he said. What on Bitcoin pair, Elena? No. Antoine, correct me if I'm wrong. If I understood you correctly just now, you said in a spot trading, which is what we're doing now, you will also add an optional stop loss, correct? That's correct. Where the consumer controls the stop loss. For example, the consumer can go into their back office once we build this out. It's not there today, but these are the things that I'm talking about we want to build out, where a person can say, I want to set a 5% stop loss or 7% stop loss or 10% stop loss on my spot trading. Mm-hmm. That's the control the consumers will have. Yeah, but you mentioned also that on the Bitcoin pairs, okay, it's a different animal. You will have that option to be the stop loss, or if they use the other. I'm a little bit confused. On the Bitcoin pairs, it's automatic. Automático, exacto. They cannot choose not to have it. On Bitcoin pair trading, it automatically comes with the stop loss, automatic.
Así Okay, que yeah, todo okay. va a ser automático, así que en la parte de Bitcoin trading también, así que no hay nada que realmente, on our end, there is nothing we need to do. Okay, Nothing Todo es we need to do. automático. Nothing. Una I have a, preguntita rapidita. A question someone asked me right now, and it is a very good question. Could you please talk a little bit about what's the process for someone to become a trader for the company? Okay. Le estoy preguntando una pregunta que nos acaban de hacer muy buena. ¿Cuál es el proceso para que una persona pueda ser trader de copyprotraders? Here's what we're looking to do as a company. We created the software for individuals who have trading skills, who have a following. That's why we created it. If you got a following, here's a software that you can use for spot trading. Everyone can follow you and they can take the exact same trades automatically. All right. Now we are looking for anybody that is skilled enough to trade, Elena, that have their own following. I don't care if it's 10 people, we can set them up an account where they can be a trader and their 10 people can follow them. Okay. Okay, hicieron pero what's the process for people to become a trader like the 6 traders of the company? To become like a Doha or like a Carlos Cruz. To become like a Doha or Carlos Cruz, then we need to see at least 12 months trade history on their exchange of spot trading. Necesitan, contestando la pregunta, esto es para aquellas personas que quieren aplicar para ser uno de los, como son los 6 traders profesionales expertos que tiene la compañía. Para esas personas tienen que mostrar resultados buenísimos de 12 meses en su exchange que le den acceso a la compañía para que los puedan comprobar que de verdad sí tienen muy buenos resultados y entonces lo prueban. And just so everyone knows, we're constantly evaluating all the traders. So to go back to Tony's question, what if the trader get crazy or some sort? Even if we notice the trader's trading pattern has changed, they get a phone call. Ok, dice que también ellos están constantemente encima de los traders, o sea, evaluándolos, reevaluándolos constantemente, porque se acuerdan hace un ratito que Tony dijo que si un día un trader se vuelve loco y hace cosas raras, entonces Antoine está diciendo, bueno, no solamente eso está escrito en el software, que hay cosas que no pueden hacer, ¿no? Sino que también si un trader de repente cambia su performance, o sea, cambia algo en su manera de hacer trading, que sea algo que a la compañía le medio preocupe, ellos los llaman enseguida y tienen conversaciones con ellos. Una llamada telefónica complicada. Que están pendientes 100% de eso. Excelente. So if we see the trade pattern completely different or it looks abnormal, we follow up with them to say, hey, is this you? Is this what you're doing? We make sure. So we're constantly evaluating trades. Sí, están mucho encima de los traders todo el tiempo y los están evaluando constantemente para siempre tener la mejor calidad. Okay, question, Antoine. If we can ask you, talk to us a little bit about the new products that are coming out, like the university and the missions of love. How is that going? Tell us a little bit about that, please. All right, so we do want to add a CopyProTraders University. That's going to come. We're going to add the Bitcoin pairs and the Ethereum pairs. That's going to come. It will come with the trailing stop loss that never goes down but only moves up with the price, capturing gains. Okay, I'll let you translate that and then I'll tell you more. Please. Yeah, when is the university coming? More or less, doesn't have to be specific. I would say they probably see a little bit of it within 90 days. But as we get over the next 10 to 12 months, they see a major university start to be created and built inside of CopyProTraders. Excelente. La Universidad de CopyProTraders, para los que hicieron esa pregunta estos días, muchas gracias. La Universidad de CopyProTraders va a empezar a verse en los próximos 90 días y, por supuesto, full en los próximos 10 meses, 12 meses, pero empiezan a ver material en los próximos 90 días. También dijo
familia, que uno de los productos que se va a lanzar nuevos en el próximo futuro es, próximo futuro se dice. Sí, en Bueno, el futuro próximo. En el futuro cercano es no solamente los pares de que puedas poner el dinero en tu exchange para hacer trading, no solamente en Tether como está ahora, ni en Bitcoin como va a venir próximamente, sino también en Ethereum. Así que eso es otra cosa que va a haber. Y lo que es el trailing stop loss va a ser siempre de subida. Eso es también para las personas que tienen un poquito de experiencia, aunque todo es automático. Para los que no tienen experiencia no importa, pero los que tienen experiencia que sepan que también viene con el trailing stop loss, por supuesto, ajustable. Qué cosa que es espectacular. We are in the process of building what we call server farms for our database and for the trades on the servers as we grow as a company. So we'll have our own server farm. Están haciendo server forms para la compañía, ampliando todo eso. Eso también es algo para la gente que sabe. En otras palabras, Elena, servers, farms. Yeah, farms, ¿qué dije fincas, farms. Fincas de server. Ok, bueno, para que sepan. Que básicamente es la infraestructura que se necesita para el crecimiento que está teniendo la compañía en el futuro, así que, bueno, están preparando todo en ese sentido, cosa que es importante. Excelente. Excelente. We also will build a mobile app that will be where you can have the option to take a trade or not take a trade. It'll hit your phone like a text message. También se está trabajando en lanzar la aplicación donde tú puedes, desde tu mismo teléfono, te van a mandar señales si tú quieres hacer ese tipo de cosas, que tú, opcional, tú coges los trades o no coges los trades. Es cosa tuya, eso es un producto adicional. We're going to add as a pay and commission option, Litecoin, we're going to add Tether as well. Y para la parte de pagar y comisión, próximamente van a poner Litecoin, como ustedes saben, y también van a poder hacerlo en Tether. En Tether, como decimos en español. We may even add Tron. Y posiblemente también después lo vamos a añadir en Tron. We have a really fanatics of Tron here in the team. You know, so, Antoine, go ahead, I'm sorry. No, we're looking at all those things, adding all of them, but it won't come overnight, Elena, but these are things that we're looking at and building into the software. Y ustedes saben cómo son las cosas, no son de la noche a la mañana que todo va a ser implementado, sino que se va añadiendo al software, constantemente se añaden cosas. One thing I have to say that I really admire from copyprotraders is that you don't put the website on maintenance ever, like very briefly. Like we can use a website while you are doing all kinds of things. And I tell you that's really impressive. Well, the reason why. I suspect the reason is because, you know, there are a lot of traumatized people here. And if somebody sees maintenance, they will freak out, correct? Yes, it's up every now and then. It was up earlier today, actually. And it was there maybe 2 minutes and then was done. So if they're doing it, they're usually doing some publishing or some tweaking to the software, but they're not. I think the longest the software has ever been down was 8 minutes. Para que ustedes sepan, familia, porque yo le estaba diciendo que a mí me impresiona de la compañía todas las cosas que le hacen al software, pero la página web nunca la tienen down. Cuando hacen mantenimiento no es nada, minutitos. Y él dice que eso es correcto. Le añaden cosas, hacen tweaks al software, cosas en el área de miembros, diferentes cosas, pero la página web casi nunca. El mantenimiento más grande, más largo que ha tenido, o sea, la página web, cuando más largo ha sido un mantenimiento, ha sido 8 minutos, creo, o sea que casi nada. Y eso yo creo que es, o creemos, y él dice que es así, que hay tanta gente en la industria de las criptomonedas que están tan traumatizadas de ir a una página web que dice mantenimiento y al día siguiente otra vez y la semana siguiente y perdieron su dinero, ese trauma, ¿verdad? Él no quiere
que vivan ni una hora en mantenimiento aquí. Yeah, O sea we que, tell our people daily, Antoine, that because you came from the same place that we all came from, all right? Those 20-some years of network marketing. We've been only 15, and we know the feeling of when we see something in maintenance, we know that after that, the bomb is going to explode. Okay, so I know that you're keeping that very, 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 very short, so people, because immediately, even though it's less than 8 minutes, you have no idea how many texts, how many messages we get when it goes on maintenance. Okay, and it's just a couple of minutes, but it's important. It's important to have that that clarity. That is quality control. I mean, that is so cool. That is so good that we have. I have a question here that it says that what if the market goes down? If Copy Pro will work? And I can answer that question, but I want you to answer the question because it is about the volatility. How you call volatility of the market? What make us make so much money? So when the market goes up, we make money. When the market goes down, we also make money. And we've been here on that time when we arrived on May 1st, at the very beginning of May, after we spoke, and we had that experience, coming from 64.9, the Bitcoin, all the way down to 29,000. And we have a bunch of trades and a bunch of profit on that time. So, Elena, ¿tú quieres traducir esto, introducción, y que Antoine responda, o cómo tú la quieres hacer? no, pregúntasela, ya que estás diciendo, o bueno, se la pregunto. Antoine, No, I was talking in English. So sí, no, perdón, you me mezclé en Spanish. la cabeza. Tony le pregunta, hay una persona que preguntó que qué pasa cuando el mercado baja. Entonces, obvio, Tony sabe la respuesta, pero quiere que Antoine se las conteste. Que todos sabemos que aquí se gana dinero cuando el mercado sube y cuando el mercado baja también. Pero claro, nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, en el mes de mayo, a mitad de mayo, el mercado completo se echó una caída de un día para otro por una noticia. Eso no lo puede controlar los traders. Entonces, bueno, ¿qué consejo da Antoine de esto? Go ahead, Antoine. So basically, we make money in the volatility. When the market goes down, we buy the dip, meaning traders buy when the price goes down because we want to, when the price goes up, we want to capture those gains. And we'll do that over and over again. But if we are in trades and the price goes down, then we'll just hold that asset and allow the market to recover. And that's basically what's happening now. A lot of us are recovering from some trades that are in the market that we've had existently, but because we had enough tether, we could still buy that dip. Exacto, dice que cuando esa volatilidad, esas subidas y bajadas de los precios de las criptomonedas nos benefician a todos nosotros, porque de eso vivimos. La volatilidad es la que da que el trading pueda suceder y se pueda ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que baja el precio de una criptomoneda, cuando baja es cuando los traders compran, eso es buenísimo. Entonces venden cuando suben, esa es la idea del negocio, se compra bajo y se vende alto. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que ya entró el trader en un trade, o sea, ya compró una criptomoneda, pasa una noticia, lo que sea, el precio baja de repente, entonces no hay problema, es un asset, es un bien, es parte de tu patrimonio, esa criptomoneda, y nadie te la quita, tienes la misma cantidad, aunque baje el precio momentáneamente, y te tienes que esperar a que el mercado se recupere. Pero eso no importa, si tú tienes Tether disponible en la cuenta, se compran más trades en ese mercado bajo y ganas otra vez más dinero cuando sube, cosa que es pues como hacen los traders. Compran abajo, venden arriba. Exacto, excelente. Ok, Antoine, Missions of Love. Okay, go ahead. Tell us a little bit about Missions of Love. I understand that the company has been given in charity, right, to children that have nutritional problems, and
And that a lot of people here love that. It is not only about making money, but also about, social responsibility. And I understand that there is a program that you are wanting to give, which is breast cancer. Can you speak about those things too, a little bit about how is Missions of Love now? Le estoy preguntando por Misiones de Amor, que es la parte de la compañía que da en caridad. Parte del dinero que le entra a la compañía todos los meses se da a organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas son los niños con problemas de nutrición. Sabemos que muere un niño cada 6 segundos en el mundo por falta de alimentos. Entonces se le ha dado a una compañía, a una fundación que se llama Feed My Starving Children. Y también Antoine recientemente dijo que iban a empezar a darle a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas que pasan por cáncer de seno. Entonces le estoy preguntando un poco acerca de que nos dé los updates en esas materias. Well, that is one of the main reasons why the company exists as well. It was to prevent fraud, but it was also to fulfill a need in helping to save the lives of children. Esa es otra de las razones por las que nació copyprotraders. La razón que ustedes escucharon, que era la de acabar con todos los fraudes de criptomonedas, pero también esta otra razón que es llenar una necesidad en el mundo, ayudar a niños necesitados. Because we are purpose driven, we are not feeding on the greed in the industry. We are really looking to fulfill a need, leveraging the industry. Porque lo que hacemos aquí es ayudándonos con esta industria, pues a darle, o sea, no es basado en lo que es avaricia, llenarnos solo de eso de avaricia, sino también llenar esa necesidad de poder ayudar a otras personas. Entonces, a través del negocio se ayuda en materia social. We wanted to have a business model where you can focus on making a difference in your own personal world. And if you succeed in doing that, you would also succeed in helping to save the life of many children around the world. Es un negocio donde tú puedes tener éxito en el negocio y a través de eso también puedes a través del negocio ayudar a otras personas, como por ejemplo a los niños necesitados. So one of the charitable organizations we're working with is Feed My Starving Children. And in the relationship of working with them, we are really stretching them to get out of their comfort zone in doing something new in terms of accepting cryptocurrency. Oh, I didn't know that. Una de las cosas, bueno, como les hemos estado contando en las presentaciones, la compañía, pues, parte del dinero que le entra lo da a organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas, Feed My Starving Children, que en español significa alimenta a niños necesitados de comida. Esa organización, para los que no lo sepan, ha dado más de 2.000 millones de comidas a niños necesitados. Y Antoine dice que una de las cosas que ellos están haciendo ahora es presionando a Feed My Starving Children para que acepte donaciones en criptomonedas. And that's not the only organization that we can work with pretty much any organization that makes sense. We've donated here to the Vietnamese government to help fight COVID. Una de las cosas, dice que ellos también están ayudando a otras organizaciones, por ejemplo en Vietnam con el tema de la pandemia de COVID, a través del gobierno se le ha dado ayuda, o sea, copyprotraders a través del gobierno, que así tiene que ser allá, dándole ayuda a lo que es la comunidad, o sea, medicinas y desinfectantes, todo tipo de supplies para ayudar a combatir el COVID en Vietnam. We can even go as far as looking at, nonprofit organizations that are helping children in other markets and other parts of the world. So there's so much that we can do as we're building and growing as a company through Missions of Love. Dice que hay mucho que podemos hacer a través de Misiones de Amor, que es la parte de caridad de la compañía, para ayudar en otros lugares también. Y lo seguiremos haciendo en otras partes del mundo, ayudar a las necesidades que haya. I love that. Thank you very much for that.
Yes, yes. Antoine, I have we're gonna be wrapping up, right? It's a little bit late in Vietnam. You're ready to go to sleep. Last question that I have is, I know that we are in the process of including a couple of more exchanges, Coinbase, etc. Okay, how far are we from activating those others? We're very, very close with Coinbase Pro, with Gemini and KuCoin. Those are the three that we're going to add. And to be honest with you, I was told they're pretty much done. They're just doing some testing on it. So we're real close to releasing the exchanges and releasing a new look and feel to the website. Won't be a drastic change to the website, but a new look and feel to the website as well. Perfect. So on my part, Elena, I'm gonna thank Antoine for. Hold on, let me translate that, caballero. Okay, go ahead. It's true. I just forget. Y por cierto, me están diciendo por acá que en el chat hay un par de preguntas que si por favor se la podemos preguntar a Antoine. Okay. Lo que Antoine acaba de decir es que próximamente ya está en test, están en la parte final de los tests, de las pruebas, está casi listo, que se pueda conectar el software de copyprotraders a tu Coinbase Pro. Y luego entonces también va a ser a Gemini y también va a ser a KuCoin, a los tres. Pero ahora ya casi con Coinbase Pro está listo. And one last thing, I would like to make a statement before I go. I want to talk a little bit, if that's okay, Tony, about how lucrative the compensation plan is. Oh, yeah. Absolutely. Va a hablarnos un poco en la parte, como saben, la parte de trading es la parte del producto, del uso del trading que copia y ejecuta automáticamente las órdenes de traders profesionales en nuestras propias carteras. Esa es una parte. Pero él va a hablar ahorita de lo que es la parte de referir, que es opcional, pero es muy lucrativo. Entonces va a decir un par de cosas para que aprovechen el plan de compensación de ese lado. To me, in my opinion, there's two coins that everyone should be working to accumulate as much as possible. And if you accumulate these two coins, you're done financially. Él piensa que hay dos criptomonedas que todo el mundo, esa es su opinión, que todo el mundo debe de acumular, hacer un mayor esfuerzo de acumular y ganar. Dos criptomonedas. That's Bitcoin and Ethereum. Yeah. Y en su opinión son Bitcoin y Ethereum. You cannot go wrong accumulating those two assets. No vas a estar mal acumulando esos dos criptomonedas, Bitcoin y Ethereum. Now, Tony, Elena, and myself, we have a lot of experience in the network marketing industry. Tony, Elena y yo tenemos muchísima experiencia en la industria del network marketing. I met them in a company where we were getting paid 10 cents, 25 cents, 75 cents on customers. Yo conocí a Tony y a Elena en una compañía donde nos daban 10 centavos, 20 centavos por cliente por mes. ¿Por kilovatio? Por kilovatio. Perdón, we were all considered what's called top performance council members of that company, and we were in different organizations, but that's how we met. Nosotros nos conocimos mientras que éramos parte de lo que se llama el Top Performers Council, los top productores de esa compañía, aunque éramos de dos equipos diferentes. Tony and Elena made millions in that company on 10 cents, 25 cents, and 75 cents. They made millions. Tony y Elena hicieron millones de dólares en esa compañía recibiendo esos 10 centavos, 20 centavos, millones de dólares. I made great money, but I didn't make as much as Tony and Elena. Dice, yo hice muchísimo dinero, pero no hice tanto dinero como Tony y Elena. Next time you get into our team. And so here we are, we're talking about $21, $7, and $10 that is available immediately. Y aquí, eso en mi punto es que eso fue con 10 centavos, 20 centavos. Aquí es con $10, $21 y $7 por mes por persona. Yep.
And we're at the infancy stages. We're at the beginning of all of this. Y estamos al principito de todo esto. We are probably at least a year away before the masses come. And when I say masses, I'm talking about millions. Y estamos como 12 meses antes de cuando las masas entren a copyprotraders. Y cuando digo masas, estoy hablando millones de personas entrando en copyprotraders. Because by that time, we would have completed the build out of the software, and we will have all these things going and everything's functioning, working well. De aquí a allá tenemos todas las cosas añadiéndose al software, todo trabajando súper bien. Bueno, está trabajando bien, pero mejor y mejor cada vez. And so all the masses will be coming. Todas las masas estarán entrando. But for those who have vision today, who can collect as much Bitcoin based on the price of Bitcoin today, a year from now, the value of Bitcoin is going to be completely different. Y toda esa gente que está ahora trabajando el sistema y está acumulando Bitcoin ahora, imagínense en 12 meses, comparen dónde está el Bitcoin hoy, que no es nada, comparado con lo que va a estar de aquí a 12 meses. I've got people who understand the value of our compensation plan and the service that we provide, that they are completely just focused on building their team and collecting Bitcoin. Mm-hmm. Dice que por eso es que hay gente que él conoce que ha venido para acá y ha empezado a trabajar concentrado 100% solamente en la parte de reclutar, porque saben lo poderoso que eso es, de acumular ese Bitcoin que nos pagan en cada venta. Por cierto, el que no sepa, aquí funciona así, te pagan en Bitcoin $21 o $31 o $7 o $17 al mes por persona en Bitcoin, al precio del Bitcoin ahora, ese dinero, pero en Bitcoin. Imagínate, tú lo estás acumulando, cada día que pasa que el Bitcoin sube, es como si te estuvieran pagando 20, 30, 40% más. Imagínate un año. Perdón, Antoine, on that topic, we have a lot of questions. After I was trying to take you to sleep. I was trying to take you to sleep. Look, on that topic, you know that I'm in our daily presentation at 4 p.m. We do 3 daily live presentations. But at 4 p.m., I always, at the end, I show a withdraw, right? It's just part of the presentation, that my day withdraw. Sometimes I withdraw more than once a day. But I show the people that have a lot of trauma on other companies that takes forever, once a month. Sometimes they get paid. After once a month, they have to wait for 48 hours, 72 hours, etc. We don't want to talk bad about them, right? But it's so different when you do a withdrawal online, right here, live, and it takes, sometimes you know how fast, Antoine? 1 second. 1 second. 5 seconds. The other day, I had I don't know why, probably the speed of my internet, it took like a 15 seconds, and I was ready to call you and complain to you about 15 seconds. Le estoy diciéndole, señores, lo que yo digo todos los días. Ustedes saben que nosotros hacemos retiros en vivo todos los días a las 4 de la tarde. Y lo que se toma, contestando una pregunta que hay en el grupo, es, hay veces 1 segundo, usualmente son 5 a 8 segundos. El otro día tuve una demora de 15 segundos y estuve a punto de llamar a Antoine y reclamarle a Antoine por qué tomó tanto tiempo. En lugar de 15 días, o mendigar el dinero como nos ha pasado en el pasado. Some companies take 30 days. I mean, to do a withdrawal. Some companies take 30 days. They take 20% of your money out, 10 to 20%. Then you request, en algunas compañías ustedes piden el retiro, tardan, nada más puedes retirar una vez al mes, te quitan 10 al 20% o lo que sea. Y de paso, después de pedir el retiro, te toma 3 a 5 días y a veces pides el retiro y te lo vuelven a poner en saldo. And sometimes you request the withdrawal and they take days and then they put it back in, ¿cómo se llama? Balance. In the balance. They return
The money they don't pay. And they want you to start it all over again. Yeah, and then when they run out of money, process. they pay you in shitcoin. Y algunas compañías ya cuando se acaban todas las manipulaciones y todos los cuentos chinos, al final, ¿qué es lo que hacen? Te pagan en una moneda que es caca coin. You know, Antoine, that they have an exchange called Poo Exchange, right? POO exchange. Goodness. And they have trash coin right there. I mean, what else can they do, man? What else can they do? So in any case, any other questions, Tony? Quickly, I have a question. Go ahead. Let me just say this. So because we are in the infancy stages of the company and we're growing and have experienced growing pains, that's why we run the promotions that we run and we give extensions the way we do. And so people can really take advantage of not only making the money, they also get the extensions. And so we've extended people like crazy. As long as the account is active, we're extending. No, look at the promotion that you have right now. The 5, 10, and 15 forever. Some people will never pay again, Copy Pro. Exactly. We don't have to pay for the rest of the year. Una cosa que está diciendo Antoine, que estamos creciendo súper rápido y tenemos pues dolores de crecimiento muy rápido. Entonces, cada vez que pasa alguna cosa como que el exchange hizo un cambio y copyprotraders tiene que hacer las codificaciones, entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Regala días gratis. Ya nos ha regalado varias veces que si 2 semanas gratis, 10 días gratis, porque Antoine, I'm going to say something about you. You always go the extra mile. You always go way beyond what people pay. And Antoine siempre va mucho más allá de lo que la gente paga, siempre quiere ir la milla extra, como dicen. Entonces, bueno, ha habido esos beneficios, pues, que nos han regalado a todos los activos en la compañía días gratis. Y ahora mismo, in the next couple of days, we have extra days, right? You're going to announce it. Yeah, we're going to give, exactly. And, so Elena, but I'm going to say something here. I don't know if you're going to kick my butt. He didn't say that. You anticipate what he's going to announce. He said it. Antoine dijo hace unos días atrás que a todo el mundo le va a dar, a todos los activos, o sea, todo el mundo en la comunidad copyprotraders les va a dar X cantidad de días gratis. Entonces, aquí vengo yo a decir algo que a lo mejor Antoine me va a regañar después, pero lo voy a decir igual. A toda la gente que no se ha entrado todavía en copyprotraders, entren ahorita, porque él va a anunciar esos días gratis extra en los próximos días. Entonces, así tienen, o sea, entran y tienen, en lugar de que renovar en 30 días, van a hacer renovación en 45 o lo que sea. Right, Antoine? If you're going to announce it in the next couple of days, new people can sign up now and take advantage of it. Exactly. That's what I said. I got you. Yeah, no, that's probably going to happen within the next 24 to 48 hours that people will start seing the additional time. Entonces, so the next 24 to 48 hours, we will start. Él lo va a anunciar en las próximas if somebody's 24 looking to take horas. advantage, if somebody's looking to take advantage of that, they better be in now. Sí, mejor regístrense ya si no se han registrado, porque él va a poner eso, va a anunciar eso en las próximas 24 horas, quizás 48, pero lo más probable 24. Así que todos los que estén activos, mañana en la mañana, mañana en la tarde, bueno, pienso yo 24 horas. It's always a good time to join, always a good time to join, always. But this is the right time because of that advantage. And I remember last announcement that you did, Antoine, that there was some correction made on Binance, and you said, okay, we're going to give extra days to people connected with Binance, and then you stop and say, no, we're going to give everybody extra days, even if not connected. That is the kind of guy, that is the kind of management that we have here. That is a kind of corporate that we have here in Copy Pro. Not only we have the best business ever created in this planet, but also we have extra miles from the person that can make the decisions and always think the same way that we on the other side
think and act, because you came from this side of the river, from this part of the river, which is being an affiliate and being a rep. So that is why the combination is so cool, man, so cool. Any other question, Elena? Because we're going... To me, Tony, it's the right thing to do. It's just the right thing to do. And then not only that, you know, I think that until we get our software performing the way I visualize it, then we will always do what's right. If consumers could think of that, we're not perfect, but what is our intent? And when you get to know what and who we are, you will understand that our intent is to serve. It's to serve, not to take, it's to serve. Totally. And something for the longest. And when you mentioned, I heard you once saying that if you think that we have a compensation plan that pays $21 direct affiliate and $7 indirect, you're wrong. You totally don't get it. Not doing any kind of realistic math, because no matter what happened, cryptocurrency have memory. So Bitcoin went all the way to 64,900 at some point. I got in this industry about the same time that you came on 2016 when Bitcoin was 578. And look at the trend all the way to 64,900. So right now in 47,000, where we're going is back to 64,900. And our Bitcoins in our wallet on the $21 per direct and $7 indirect, it's going to double. That's correct. In a very quick time, a very, very brief time. Estoy diciendo que Antoine menciona mucho en sus intervenciones que si tú piensas que este plan de compensación paga $21 directo y $7 indirecto, estás pensando mal, porque el Bitcoin, que es tiene el potencial de seguir subiendo, como sabemos que va a seguir porque tiene memoria, hasta por lo menos la que tuvo, ¿verdad? 64,900, y de ahí seguir para arriba. El dinero que tú estás cobrando en Bitcoin, que estamos cobrando familias diariamente, lo único que va a hacer es seguir aumentando valor aún en nuestro propio wallet. And Antoine, even if we keep the money, in the company, in the back office, still Bitcoins. I mean, you don't even have to rush to take it out. You can decide what to do. You can decide if you want to pay your membership next time from your own wallet, so you save the miners fee. I mean, there's so much flexibility that we have that we need hours. And that's why we present this business model 3 times a day, brother. 3 times a day live, because it's so much to cover. And let me tell you, at 4 p.m., Elena is always complaining because it should be a presentation. You know that a presentation should be less than 45 minutes, right? But I take 2 hours, brother. I take 2 hours every day. And people said, don't you get tired? I said, well, I get tired when I have to work. But this is not work. This is fun. That's right. And this is a service that we're giving to the people. So I don't get tired. And you don't have to feel like you're putting your reputation on the line, inviting someone to Copy Pro Traders. No, when someone said, are you dealing with Copy Pro? Yes, of course I am. I feel proud about it. Can I speak Spanish very quickly? Someone here says Darwin, I think. Thank you, Darwin, for the question. Oh my God, I've been talking English for a while. Sí, Darwin dice, bueno, ¿qué tiempo tiene la compañía trabajando? Lo hemos dicho, ¿no? El software ha estado probándose por más de 2 años, pero la compañía nació en diciembre del año pasado. Como copyprotraders, dándole esta oportunidad a que la gente pues lo use, y ha sido pues un exitazo. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de tener el software en la billetera? O sea, ¿cuál es el riesgo? What's the risk? The risk is nothing. El riesgo es nada, en el sentido de que copyprotraders no tiene tu dinero. Entonces yo quiero que todo el mundo tenga eso muy claro. Como dijo Antoine al principio,
Copyprotraders no tiene tu dinero. Tu dinero está en tu cartera de tu propio exchange, ya sea Binance, HitBTC, Kraken y próximamente Coinbase Pro. O sea que, ¿cuál es el riesgo mayor? Que tú pierdas tu dinero en tu cartera, que te lo hackeen, que fuiste descuidado dejando tu información en algún lado. Pero una cosa, tú puedes irte a la cama feliz de que Copyprotraders nunca jamás se puede quedar con tu dinero. ¿Por qué? Porque tú eres quien le das el permiso en la configuración de tu propio exchange, y ese permiso es solo para trading y no tiene permiso para retirar, ni siquiera para depositar, con eso te lo digo. Es solamente para que se comunique y copie todas las órdenes de un trader profesional de la compañía en tu propia cuenta. De manera de que tú jamás tienes el riesgo de que la compañía se quede con tu dinero. Esa es la diferencia más grande entre Copyprotraders y todo lo demás. Darwin, tremenda pregunta. Antoine, Darwin, person from Ecuador, I think. Yes. Yeah, he was saying that what is our risk? We're putting the software in our wallet, right? And I was explaining, that obviously it is only the permission to trade, to copy the trades. That's correct. In your own account, not even a permission to deposit or to make a withdrawal. So exactly. you are certain Copyprotraders will never, ever stay with your money, will never take your money, and can never run away from your money because your money never ever got out of your own wallets. The trader don't even know who you are or how much money you have. I mean, no way. No puede tener ningún tipo de relación con el exchange y la compañía, porque el trader no sabe quién tú eres, no sabe cuánto dinero tú tienes, no tiene ninguna información de esa. Antoine, I have another good question here, another good topic here. He says he's been 7 years experienced in the industry with automatic bots, and they work. The person says here, Luis, I don't know where he's from. He said that he worked for 2-3 months and then they burned the account. Dice la persona acá que tiene experiencia por 7 años en robots, pero todos tienen más de 12. He's been using more than 12 bots, but always the same. Siempre lo mismo. 2 o 3 meses y después queman las cuentas y no funcionan. Por eso decimos, that's what we said, we are not a bot. Nosotros no somos un bot. Go ahead, Anton. That's it. He is exactly right. That's what happened typically with AI and bots, which is why we don't use bots. We have real live traders that are leveraging their background, their skills, and their own strategies to trade. So our traders are all real, no bots. Bueno, nuestros traders son traders reales, no son bots. Y por eso es que no se usan bots, no se queman cuentas. Eso es muy buena pregunta. I have okay, Antoine. Else. Hold on, Elena. Go ahead. Now Anton is going to stay here for another hour. Hold it. I tried to save him. He want more. We'll give him more. He says here, Gabriel, he says, thank you, Mr. McVeigh, for everything you're doing. The limit is the sky. Not even the sky is the limit. It's all the way back. Greetings from Spain. Gabriel from Spain. Someone telling you thank you. Thank you, Gabriel. Thank Gabriel you. is a tremendous leader. Gabriel is doing presentations for the teams and really, really great. We have a great team here, Julian and Mario. Like we're really a great group of leaders doing presentations and taking the lead, Jasmine, etc. I shouldn't start naming people because I always get in trouble. Now you're in trouble. Okay, anything else? Okay, so what I would say is thank you, Antoine, number one, for creating Copyprotraders. From the bottom of all our hearts. You have reivindicated, ¿cómo se dice? Reivindicó esta industria dándole una oportunidad a gente para que no les roben su dinero en plataformas de alto riesgo. Así que thank you so much for that, and thank you very much for being here. We really appreciate it. We'll love to have you here again
next in the next couple of weeks, if that is okay with you. We can do it. We'd love to. Excellent. You tell us the right time. The right time, because it's too late. The right time. Lo vamos a tener en las próximas semanas, familia. Y bueno, we just want to say thank you Antoine. And para todos ustedes los que están aquí por primera vez, es muy sencillo empezar en copyprotraders. Número 1, se registran con la persona que los invitó, sencillito en la página oficial de copyprotraders de la persona que los invitó. El paso número 2 es mandar su primer mes, eso es todo. Aquí no les cobran membresías enormes, ni gastos iniciales, ni nada. Solamente la mensualidad y conectan su exchange siguiendo un tutorial de 4 minutos. Es súper fácil. En 5 minutos pueden tener su negocio listo, poner su dinero a trabajar en sus propias carteras. Así que thank you so much, Antoine. Y Tony, muchísimas gracias. Y para los que están aquí desde hace tiempo, también para ustedes muchísimas gracias por todo su liderazgo. De verdad que los apreciamos a todos y cada uno de ustedes, porque todos somos aquí un equipo y una familia. Y esta tarde tenemos presentación a las 4 de la tarde, hora mayamera, así que conviertan, es las 3 en Colombia, las 3 en Ecuador, etcétera. Ustedes conviértenlos a sus horarios. Vamos a estar en el mismo link que vinieron ahora, criptoconmigo.com. Pueden venir a la presentación completa y detallada. Si quieren preguntas, también les contestamos allí. Thank you so much. Next presentation on 4 p.m. We have our next presentation at 4 p.m. today. So the machine never stopped. We're very, 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 very grateful, Antoine, for everything that you do and this solution that we have, the vaccine that we have here. And it's very, very, very powerful. And I know that many people are joining the company all over the world. And I can see that million affiliate, but not in the company only, in our team and more in the company. That is the deal. That is how we see it. We see 1 million Latinos on our team in the next 12 months. So that is our goal. And you know, brother, that we learn to deal with goals. We deal with goals. That's the name of the plan, right? Absolutely. So on my part, thank you very much, my brother, for accepting our invitation. And I don't know what else. Terminamos con uno de tus promos, con uno de los videos. Thank you so much, Antoine. And I will see you guys at 4 p.m. We will see you guys at 4 p.m. this afternoon. Los vemos a las 4, familia. Bendecido día para